Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. El aire de Radio Cultura y saludo a su conductor Gerardo Puig. Hola Gerard, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, Pri? ¿Cómo te trata el día? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Tuvimos sobredosis de vitamina D este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, así que estamos muy contentos por acá. Bueno, la aprovechaste entonces, tomaste la vitamina D correspondiente. Aprovechamos, sí. ¿Vos, Gerard, cómo anda todo por allí? Bien, vos sabés que la mañana por acá arrancó con un lindo sol también, como una suerte de continuidad de lo que había sido sábado y domingo, pero ahora se puso gris. No un gris amenazante de lluvia. Después vamos a ver, no sé, el pronóstico, vos me dirás si anuncia que puede llegar a llover en las próximas horas o días, pero está bien, no hace frío, así que está amigable como para andar, si tenés que andar en la calle al menos. Venimos de una semana en la que se había puesto bastante crudo y sobre todo con algunos días inestables también, así que bienvenido sea el solcito y sobre todo también que no haya agua por un buen rato. También mucho fútbol el fin de semana, no sé si estuviste siguiendo lo que ha sido el campeonato de primera división, sobre todo la suerte de tu Independiente. Sí, tuvimos mucha información deportiva este fin de semana, Gerard, y también todo lo que nos dejó el jueves y el viernes. Y te corro un segundito para el lado político porque tenemos material, la producción preparó material para que escuches, Gerard. Respecto a lo que fue este viernes, el discurso del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo escuchamos. Entonces, Dios, nos hemos comido otra opereta también. ¿No se acuerdan lo del burro? Que ahora comíamos burro. Digo que fue una operación armada desde un estudiante de periodismo en Argentina que trabaja para Lula. Miren ustedes qué casualidad. ¿Y alguien compró burro? Nadie. ¿Y por qué, digamos, o sea, hay un asco sobre comer burro? Porque la reflexión histórica era que el burro, digamos, era con el animal que ustedes trabajaban. Por lo tanto, si se terminaban comiendo el burro era porque estaban recontra cagados de hambre. O sea, era como una pésima señal. Entonces quisieron instalar eso. Digo, yo lo aviso para que vean la cantidad de barbaridades que está haciendo el mal, porque son el mal, son los que responsables de 100 años de decadencia argentina. Con lo cual estoy englobando más que los chicos malos, los feos, sucios y malos. Bueno, las palabras del presidente Javier Milei en un largo discurso, ¿no?, que tuvo Gerard este día viernes en el aniversario de la Bolsa de Comercio. Sí, eso fue por la tarde. Horas antes había dado otro discurso en la que fue una suerte de reaparición, teniendo en cuenta que Milei se ha llamado al silencio, al menos en actos públicos, en las últimas semanas. Sí, siempre obviamente muy activo y eufórico y vehemente en las redes sociales, pero no había estado exponiendo demasiado y tuvo la seguidilla del Council of the Americas, el Consejo de las Américas, que se realiza ahí en el Hotel Alvear todos los años, que coorganizan, digamos, la Cámara de Comercio Argentina con también empresarios estadounidenses, y después obviamente este discurso que repasábamos, este fragmento que repasábamos de su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario. Dos discursos, Pri, bastante parecidos en el tono, ¿no? Muy eufórico por momentos el presidente, sobre todo a la hora de criticar a periodistas que él considera ensobrados, a economistas que él considera que no han pegado una en términos de análisis de lo que está pasando en la Argentina, pero es muy difícil tomar en serio lo que está diciendo el presidente, sobre todo porque son
Si bien es verdad que en algún informativo se hizo justamente un informe respecto de que en alguna carnicería se vendía carne de burro y se intentó poner en discusión de si era factible que la gente empiece a consumir burro porque era una carne más barata, y esto vinculado también, Pri, a que había bajado ya desde hace tiempo el consumo de carne vacuna en la Argentina. Pero la verdad que cualquier análisis relativamente serio, sobre todo de la manera de consumir carne de los argentinos y demás, daba cuenta de que no era algo que podía llegar a instalarse, al menos por ahora, el consumo de carne de burro como algo puntual. El presidente, el gobierno en general, pero el presidente en particular, se agarra de eso como para plantear que la oposición o medios vinculados a la oposición plantearon como que ahora la gente comía burro porque no tenía otra cosa para comer. La verdad es que no se planteó en esos términos, más allá de que haya habido algún informe. Y pasa mucho en otro tipo de críticas diciendo han instalado tal o cual tema, y en realidad esos temas pueden ser aislados de las redes sociales, si querés. Algún trasnochado que dice alguna barbaridad, porque de verdad que hay barbaridad de todo tipo, sí, pero no han sido cuestionamientos serios. Después sí hay muchos otros, y de hecho cuando uno escucha al presidente Pri cuestionar como lo hace a Lula, ya lo había hecho hace semanas, lo que derivó en un escándalo diplomático que hace que hoy, por ejemplo, Argentina no tenga embajador en Brasil, ni Brasil tenga su representante formal aquí en la Argentina, más que como encargado de negocios. Esa es la figura que dejó aquí en la Argentina, obligando a que el embajador argentino en Brasilia tenga que volverse al país. Pero, por ejemplo, en el discurso de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la entrevista que dio este sábado a una radio colega, Radio Mitre puntualmente, Milei dijo que la causa contra Cerimedo podía ser una operación política y lo vinculó directamente a Lula. Habló de Lula, del castrochavismo y el comunismo, y la verdad es que es realmente insólito que lo plantee en esos términos. Obviamente, flaco favor le hace a la posibilidad al presidente de recomponer en algún punto, si querés, la relación bilateral con Brasil. Pero así están dadas las cosas con un presidente muy verborrágico por estos días. Tal cual, Gerard. Tener en cuenta también esto que escuchábamos recién. Él decía, bueno, un periodista que trabaja para Lula, como bien demarcás, como bien decís, no da el nombre de la persona, tampoco se presenta pruebas que permitan establecer de quién está hablando o a quién quiere referirse el presidente Milei. Y es como decís, o sea, nadie, en ningún medio de comunicación se dijo, la gente ahora está reemplazando el consumo de carne vacuna por el de carne de burro. Sí, están los informes, se vendió en una carnicería en el sur del país, se comercializaron como 400 kilos de carne de burro, pero bueno, obviamente eso no habla de un reemplazo de todos los argentinos, si bien el último informe que sale hace horas nada más indica que cayó un 12% el consumo de carne en Argentina. Sí, pero el presidente lo sabe, Pri. El presidente sabe perfectamente cómo funcionan también los medios de comunicación. En algunos casos se plantean informes para ver si un tema prende o no, pero me parece que intentar ver un planteo desestabilizador por parte de la oposición en un informe de TV respecto de una carnicería que vende, porque si me decís que el informe plantea que venden, no sé, carnicerías del interior venden carne de burro, era una carnicería donde se vendieron estos 400 kilos de carne de burro, ¿no? Me parece que sobreanaliza o sobregira una situación puntual, obviamente para intentar imponerse, entre comillas, en una discusión demasiado sin sentido, pero bueno, es parte, como te decía recién, de la batalla cultural que está intentando dar el gobierno con un montón de relatos que, la verdad, hay que decirlo directamente, están lejanos a la realidad. Cuando vos ves que el presidente, con la misma vehemencia y muchísimo fervor en redes y también en las entrevistas, dice abiertamente que la oposición miente al querer vincular que él decía que la inflación iba a empezar con 0 a partir de agosto, hablando de la inflación minorista, cuando él siempre dijo que era la inflación mayorista. Eso es mentira. El presidente lo sabe y todos en el gobierno lo saben. Él siempre habló de la inflación minorista. De hecho, cuando
el presidente hace meses que podría haber celebrado, si estuviese hablando de la inflación mayorista, podría haber celebrado que la inflación mayorista empezó con 0 mucho antes de agosto. Después subió, pero digamos, para festejar que la inflación mayorista empezó con 0, podría haberlo hecho mucho antes. De hecho, la inflación mayorista técnicamente estuvo en zona de deflación, porque tuvo un dato que empezaba en términos negativos. Entonces, claro, está clarísimo que el presidente hablaba de la inflación minorista. De hecho, hay más de un video en un discurso del presidente diciendo la inflación minorista va a desaparecer a partir de agosto, va a tender a ir a 0 y demás. Bueno, ahora en este objetivo de seguir imponiendo el relato y la batalla cultural, el presidente dice: yo siempre hablé de la inflación mayorista, y también adelantó, en este caso en el discurso que dio ahí en el Consejo de las Américas, PRI, sí, que va a haber un nuevo recital. Sí, se viene así un que nuevo... preparándote, que en el Movistar Arena va a volver a ser, sí, el escenario que elige el presidente y su banda presidencial. Ahí en el Consejo de las Américas estaba Lilia Lemoyne en primera fila, estaba ahí sentada junto a Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa de Comercio, y a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural. Milei la miró justo cuando estaba diciendo: yo tendría que cumplir mi promesa de hacer un recital ahora que la inflación empezó con 0. Lilia Lemoyne contesta que estaba trabajando en eso, entonces dijo: bueno, entonces voy a tener que hacer el recital, tendré que buscar tiempo para ensayar, pero lo voy a hacer, así que tendremos que esperar un nuevo show del presidente. Habrá que ver si alguien termina diciéndole que no es momento para un show. Pero bueno, en esta realidad que está intentando plantear el presidente en algunos aspectos, al menos, hay que decir que quizá pueda llegar a darse ese recital. Sí, muchas frases nos dejó también aquel día jueves en el Consejo de las Américas, también queriendo justificar la baja de natalidad, que podemos hablar es un fenómeno a nivel mundial por múltiples causas que inicia ya desde la década del 2010. Bueno, quiere justificarlo en que esto se debe a la legalización de la interrupción del embarazo, que por eso hay menos nacimientos, lo cual trae un problema futuro porque tenemos menos trabajadores en el sistema laboral, lo cual hace que no tengamos un sistema previsional fuerte. Una de las declaraciones que también más eco se hicieron los medios en los últimos días en el Consejo de las Américas, Gerard. Muchísimo ruido, PRI. Hay un dato de la realidad, la baja de natalidad, pero como vos marcás, es un problema a nivel mundial, un problema que obviamente genera un montón de dificultades hacia adelante, vinculándolo al sistema previsional y demás. La falacia, si querés, es que esto no está vinculado a la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se aprobó en la Argentina. Entonces, bueno, yo creo que esto también el presidente lo sabe, pero en definitiva se mete en esa discusión y la batalla cultural que está intentando dar, y bueno, y hace que el foco, al menos en ese momento, se haya puesto en ese aspecto puntual de lo que estaba mencionando, y generó muchísimo revuelo en redes. Exacto. ¿Te parece si nos metemos en la primera nota del día? Vamos a intentar entender un poquito más cómo viene la economía. Antes de presentar a nuestro entrevistado, tenemos algo para compartir, como para meternos en tema, ¿no? Así es, sí, seguimos compartiendo parte del discurso del presidente Javier Milei este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario. La discusión de la mora. Sería interesante que escuchen a los bancos sobre esto. La mora que ustedes están viendo hoy no es por préstamos del año 2025. Durante el 2025 racionaron. Es mora vinculada a los préstamos del 2024, que como hubo una suba abrupta del riesgo país fruto del intento de golpe de Estado, digamos, se subió tanto la tasa de interés, se frenó la actividad económica, se congelaron los ingresos, los salarios reales cayeron, y como consecuencia de ello, la gente no pudo pagar. Porque aparte ahora después vamos a ver cómo está descompuesta el tema de la morosidad. Pero es fruto del ataque de la política de intentar hacer un golpe de Estado. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque los bancos racionaron. Ahora, la pregunta es, la gente igual necesitaba la plata y no podía conseguir en el sector formal. ¿Y qué se fue?
y, se fue, a otras alternativas, con las cuales sí podían tomar crédito. Y en ese contexto, donde había más inflación, menos actividad, menos empleo, menos salarios, y además un elemento no menor. En general la gente se endeudaba en pesos, lo hacía a 12 meses y ya por la cuota 9, 10, ya no pagaba más nada. ¿Por qué? Porque se licuaba. Y esa licuación de capital estaba incluida ¿dónde? En la tasa de interés. Bueno, las palabras del presidente Javier Milei, Gerard, este viernes en la Bolsa de Comercio. Así es, mucho se puede intentar analizar o entender de lo que ha dicho el presidente. Lo usamos porque, bueno, es un tema que nos va a permitir consultar algunas de estas cuestiones a nuestro invitado del día de hoy. Le agradecemos este rato en Fuera de Foco a Pablo Das Neves, que es asesor económico, abogado, licenciado en finanzas, con maestría en negocios y política económica internacional. Pablo, ¿cómo estás? Gerardo Puy y Priscila Martínez, te saludamos. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Priscila? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bueno, gracias por este rato. No, por favor, gracias no sé, si querés empezamos, al menos usando como disparador lo que ha planteado el presidente en la Bolsa de Comercio de Rosario, pero que ha sostenido en sus últimas apariciones públicas, y lo que sostiene también el gobierno respecto de un tema que es un tema sensible a partir de que se ha conocido el incremento, sobre todo el mes pasado, quizás no los últimos datos que se conocieron, pero sí el incremento en la mora de muchas familias argentinas vinculadas a la fintech o billeteras virtuales en algún caso puntual. ¿Qué visión tenés al respecto? Digo, a partir de este argumento del gobierno, ¿es una cuestión entre privados de donde el Estado no se tiene que meter? Bueno, a ver, yo creo que como todo tiene sus matices, ¿no? El presidente hace un planteo donde toma datos que son reales, ¿no? Otros son un poco forzados, pero establece una narrativa que yo creo que es bastante cuestionable, ¿no? Primero, yendo a tu pregunta inicial, digamos, y a este criterio que se trata de implementar, donde se dice que el tema de la mora es un problema entre privados y que el Estado no se tiene que meter. Yo creo que sí, es un problema entre privados, pero cuando vos tenés 7 millones de personas que han quedado fuera del sistema financiero tradicional, justamente por esta mora, y tenés 5 millones de personas con situaciones de endeudamiento, digamos, complicado, en situación ya 3 o 4, me parece que ya deja de ser un problema entre privados y pasa a ser un problema estructural, ¿no? Porque si bien es cierto que esto no afecta el sistema bancario y financiero, que esto es importante aclararlo porque el sistema financiero generalmente las crisis empiezan cuando se cortan las cadenas de pago, cuando no hay un problema de liquidez, cuando la gente deja de pagar sus obligaciones, ahí es donde vos terminás teniendo un problema en el sistema financiero que repercute en todo el sistema económico. Entonces, hay que aclarar que esto no es aún un problema del sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bancos están bien fondeados, los bancos cada vez que prestan, que realizan un crédito, tienen que hacer previsiones por incobrabilidad, esto se ha hecho, o sea, no estamos en una situación sistémica, ¿no?, de riesgo. Pero si vos tenés 7 millones de personas fuera del sistema, bueno, evidentemente tenés un problema, ¿no? Tomás la población económicamente activa de la Argentina y terminás teniendo un problema. O sea, no me parece que sea solamente una cuestión entre privados, y más si vos sos el presidente. O sea, tu obligación como presidente, ¿no?, es trabajar para la gente. Y esto no significa que uno adopte una posición populista, ¿no? Que yo estoy de acuerdo que no hay que tener un gobierno populista, pero tampoco podés escindirte de quienes son tus principales mandatarios, ¿no?, que son los votantes. Eso por un lado. Después, las cuestiones vinculadas a cuándo la gente toma un crédito y demás, es cierto, el crédito, la mora del crédito comenzó en el año 2024, ¿no?, cuando empezó a aumentar. Pero si uno ve la película de cómo aumentó la mora, ¿no?, en las familias, uno ve que empieza a aumentar todos los meses, ¿no?, y se pasó de un 2 a un 14, ¿no?, y con un aumento constante mensual. Entonces no es
una cuestión de un momento puntual que vos podés decir, hubo, ponele, 2 trimestres de recesión profunda, corte de cadena de pagos, algo por el estilo. No, esto es algo bastante constante. E incluso, cuando vos ves uno de los argumentos que tiene el presidente, cuando el presidente dice que el salario real, ¿no? El salario real se mantuvo o creció. Es cierto eso, ¿no? El salario real, ahora bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros medimos ingresos disponibles de las familias, ¿no? Ahí vemos que hubo una caída. ¿Esto por qué? Porque toda la declamada baja de impuestos en realidad fue solamente para un sector de la economía, ¿no? Un sector más pudiente, porque dio mucho impacto en lo que es, por ejemplo, alícuotas de exportación, vio reducción de bienes personales. Eso afecta a un sector de la economía favorablemente. A otro sector no le llega todavía eso. Entonces, hay que digamos, un poco desgranar. No me fui muy largo en la respuesta, ¿no? Pero digo, los comentarios del presidente muchas veces tienen base en una estadística real, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a analizar un poco más en profundidad, se da cuenta que no es tan así. Vos sabés que sobre ese tema, no me quiero ir del tema Mora, pero sí abro un asterisco ahí como para volver después, porque también te leí respecto de estas 2 medias verdades, si querés, o 2 cuestiones que son reales, aunque parezcan contradictorias. Y es, por un lado, el gobierno dice el salario real aumentó, pero por otro lado también es verdad que te alcanza para menos. Claro. Entonces, a partir de ahí, después quiero volver a eso, pero no me quiero ir, como te decía recién, en el tema de la Mora. El gobierno sostiene que tener una participación activa en esta cuestión, que afecta, como vos marcabas, a casi 7 millones de personas, sería hacerle el juego, entre comillas, a los bancos, salir a rescatar a los bancos. Ese es un argumento. En todo caso, ¿qué podría hacer, pensás vos, desde conocer tanto el tema que podría hacer eventualmente el gobierno? ¿O es la única opción en términos de participación activa sería esa? A ver, primero yo creo que hay que separar, ¿no? Porque una cosa son los bancos y otra cosa son las billeteras virtuales, ¿no? Es verdad, las 28 billeteras. Sí. Claro, porque acá lo que nosotros vemos, ¿no? Es los bancos por lo general son más burocráticos en lo que es el otorgamiento de un crédito, y tiene que ver justamente con un montón de normas y regulaciones que tienen que cumplir, que por eso es más difícil conseguir préstamos bancarios, ¿no? Son lo que se conoce como las normas prudenciales de Basilea, ¿no? Que tiene que cumplir un banco. Las fintech o las billeteras virtuales no cumplen estas normas, entonces tienen mucha más facilidad para prestar, para otorgar préstamos. Si uno desgrana la cantidad de préstamos que están en los bancos con la cantidad de préstamos que están en las financieras de estas características, se da cuenta que el problema está en las financieras, no en los bancos. Claro. ¿No? De todas maneras, hay una cuestión también, digamos, que hay que ser claros en esto y no exagerar ni pasarse de libertario, como decía yo el otro día con un colega. Porque, ¿qué pasa? Uno cuando analiza, por ejemplo, economías desarrolladas, como por ejemplo Estados Unidos, en el año 2008 hubo una crisis sistémica y el Estado americano, a través de la Reserva Federal, salió con las inyecciones de liquidez a rescatar a los bancos. Se cayó un solo banco, que fue Lehman Brothers, pero después todos los otros bancos fueron rescatados. Y eso es una realidad. Y pasa. Y te nombro Estados Unidos porque quizás recordamos la crisis del 2008, la crisis subprime de las hipotecas, como la más cercana, quizás la que uno más recuerda. Pero casos de estos en la historia ha habido siempre. Yo no estoy planteando hacerle el juego a los bancos, como dice el presidente, que yo creo que también cada banco tiene que tener su riesgo, pero acá el problema no son los bancos, el problema son las billeteras virtuales. Cuando pero en ese caso, ¿qué opciones de intervención, entre comillas, digo, de dar una respuesta a esa gente tiene el gobierno vinculado a las fintech o las billeteras virtuales? Que no sea justamente hacerle el juego, vuelvo a esa idea, a las billeteras virtuales, por ejemplo. A ver, yo creo que sin llegar al extremo, porque no hay que moverse entre extremos, ¿no? Sin llegar al extremo de poner un tope de tasa, ¿no? Me parece que, por ejemplo, hay que analizar fuertemente lo que es el costo financiero total
que aplican las billeteras virtuales o financieras, ¿no? Ahí yo creo que es donde está el mayor peso. Cuando uno analiza el costo financiero total, hay un montón de plazos de otorgamiento, impuestos y demás, que yo creo que eso sí habría que tocarlo. Por ejemplo, los servicios financieros por lo general tienen ingresos brutos del 9%. Es un montón, es demasiado, y eso se carga en el costo financiero total que llega al cliente. Bueno, esas son algunas cosas que se deberían ver. Y también el gobierno no puede hacerse el distraído en algunos aspectos, como por ejemplo el costo fiscal, ¿no? Yo el otro día, por ejemplo, lo escuchaba a uno de los portavoces del gobierno que sostenía que el problema, porque hacían una comparación entre, si mal no recuerdo, era entre el gobierno nacional y el gobierno provincial de Provincia de Buenos Aires con respecto a un otorgamiento de, no me acuerdo si era un crédito o qué, y hacía un cuestionamiento como diciendo que bueno, que el problema era la cantidad de impuestos que tenía la industria, en ese momento la industria textil. A ver, los impuestos son nacionales, digamos, si hay alguien que tiene la lapicera para bajar impuestos, es justamente el gobierno nacional. Entonces a mí me parece que también el gobierno tiene que dejar de buscar siempre el enemigo afuera, que fue un intento de golpe de Estado, que el problema son los impuestos y todo eso, y empezar a hacerse cargo de las cosas que él tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, hubo una reducción, por ejemplo, en esto de hablar de dos medias verdades, ¿no? Si vos planteás, si hubo una reducción de impuestos, sí, la hubo, no hay duda que la hubo, pero la hubo en algunos impuestos específicos que afectaban a un sector específico de la población, no a la mayoría. Entonces, si nosotros tenemos un modelo económico en el cual se prioriza determinado tipo de actividades económicas, que son actividades generadoras de divisa, que son actividades que generan comercio exterior, y perjudica a algunas actividades económicas que son generadoras de empleo, ¿no? Como el comercio, la construcción, el textil y demás, el sector público, busquemos de compensar, ¿no? A través de la política tributaria, cómo podemos de alguna manera compensar esos sectores, ¿no? Para que el ingreso disponible, no el salario real de las personas que hoy han visto que trabajan en actividades económicas que no están favorecidas, que ese salario real que quizás se mantuvo, pero que mejore el ingreso disponible que tienen esas personas. Ahí justamente ya vamos a poder entrar en otro mecanismo. Pablo, y hay otra cuestión vinculada al rol que tiene el gobierno en esta cuestión. Sostiene y repite este argumento del gobierno, es un tema entre privados. Ahora bien, las decisiones de política económica que toma el gobierno y que ha tomado, por ejemplo, no sé, sostener o que se sostenga el tipo de cambio y que las tasas se mantengan o vayan hacia arriba, no repercute, digamos, en esos préstamos. Y en ese caso no hay una participación directa o indirecta del gobierno en esa cuestión, digo, como para entender que quizás no es solo un tema entre privados. No, por supuesto. O sea, en economía siempre hay que entender que la economía es como un mecanismo de relojería, ¿no? Vos tocas una variable y automáticamente se te modifican todas, ¿no? Hay una transmisión entre todas las variables. El gobierno, por ejemplo, se maneja con 2 o 3 pilares del modelo económico que uno tiene que ver con lo que es el equilibrio fiscal, ¿no? Que eso es innegociable, el superávit comercial, ¿no? Como generador de divisas, y la estabilidad cambiaria. Para lograr estas 3 cosas, lo que muchas veces hace es, a través de las licitaciones que realiza el Banco Central, ¿no? Ahora justamente tenemos una el día miércoles, el gobierno lo que hace es restringir la cantidad de pesos circulantes en la economía poniendo tasas altas, ¿no? ¿Para qué pone tasas altas? Para que los pesos que hay en la economía vayan a esa tasa, ¿no? Y no se vayan a dólar. Porque si se van a dólar, vos lo que tenés es un aumento del dólar, te cambia la ecuación de te cambia la ecuación del comercio exterior y te puede afectar lo que es el superávit fiscal. Entonces, para lograr esa estabilidad cambiaria, el gobierno permanentemente lo que hace es subirte la tasa que ofrece al mercado. Y eso arrastra todas las tasas. Automáticamente arrastra todas las tasas, porque un banco tiene la opción o de colocar todo el disponible o de hacer préstamos. Entonces tiene que igualar esas tasas. Mientras más alta sea la tasa
que te ofrezca el Banco Central, más altas van a ser las tasas que las entidades financieras van a tener que pedirle a quienes tomen préstamos. Bueno, hay un tema que evidentemente tendrá que intentar resolver el gobierno, sobre todo para tratar de, bueno, no sé, no sé si ayudar directamente, pero sí regular. No sé, el gobierno parece no estar decidido a no regular absolutamente nada, o lo menos posible, si querés, al mercado. No sé, vos conociendo esta cuestión, hay un debate que se ha dado en los últimos años bastante, que tuvo ahí a Marcos Galperini y Mercado Pago jugando también muy fuerte en esta discusión con los bancos. Vos marcabas bien la diferencia entre bancos y las fintech o billeteras virtuales. A los bancos le corren regulaciones que a las billeteras virtuales no, respecto de la facilidad con la que puedes acceder a un crédito, por ejemplo. ¿Vos pensás que puede haber regulaciones de ese tipo? En ese caso, digo, que se parezca bastante más a un banco, lo que sería una billetera virtual, que en los hechos y en las funciones cumple muchas muy parecidas. Sí, yo creo que, o sea, hay una cuestión, esto se viene discutiendo hace muchos años, no es algo reciente. El poder de lobby de Galperín obviamente ha sido lo suficientemente fuerte como para que esto no cambie en gran medida, pero la realidad es que vos tenés dos mercados paralelos que compiten por lo mismo, que es la colocación de dinero en la gente, con dos regulaciones totalmente distintas, ¿no? Y eso es un problema, porque evidentemente uno mira los costos financieros totales que tiene Mercado Pago, que tiene Mercado Pago, y uno ve la tasa de pizarra, como se dice, de los bancos, y hay una diferencia enorme. Y esto no es hacer lobby por los bancos, ¿no? Simplemente son dos regulaciones distintas. Los bancos, por ejemplo, sobre todo después del 2001, ¿no? En la Argentina, adoptaron muchas normas prudenciales de regulación, ¿no? Buscando justamente que no vuelva a haber este tipo de situaciones. Ahora, por ejemplo, sucedió algo muy reciente, que fue que Caputo anunció, porque si yo mal no recuerdo fue en el año 2003, se colocó una regulación que los bancos solamente podían prestar en dólares a aquellas sociedades, personas jurídicas, que generaran que generaran ingresos en dólares, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, alguna exportadora, algo de ese estilo, ¿no? No podían prestar eso en dólares. ¿Eso por qué? Para reducir lo que era el riesgo cambiario, ¿no? Que una empresa se endeude en dólares, gane en pesos, que haya un salto de tipo cambiario y le destruís el balance. Bueno, ahora esa restricción se va a sacar, la anunció Caputo. Ahora se va a poder prestar en dólares hacia toda la sociedad, cualquier empresa, ya sea que genere dólares o que genere pesos. Eso para mí también es un tema que hay que ponerle el ojo, porque, yo entiendo que esto también es una forma de volcar más dólares al mercado, ¿no? Y está bien, lo entiendo, sobre todo en esto que se busca una economía, una suerte de economía bimonetaria, ¿no? O una dolarización de facto. Ahora bien, el problema es que todavía nosotros no estamos en una economía 100% dolarizada. Entonces se le está agregando un riesgo cambiario, ¿no? A las empresas, que puede suceder o no, esperemos que no, pero puede suceder un riesgo cambiario donde las empresas se endeuden en dólares, generen pesos, haya un salto cambiario y no lo puedan. Entonces me parece que no está de más tener a la palabra regulación no como una mala palabra, sino como una herramienta real que tenga que utilizar la economía. Vuelvo a esa ventanita que abriste vos y que yo te decía íbamos a charlar. Por un lado, ha crecido el salario privado, y por otro lado alcanza cada vez menos. Esas dos medias verdades. ¿Qué se puede decir al respecto, digamos, para entender por qué se da esa contraposición, si querés? Principalmente es la carga impositiva. Segundo también es, si se quiere, el deterioro que hay, ¿no? en lo que es las relaciones laborales. En el último tiempo, por ejemplo, y volviendo a esto de las medias verdades, ¿no? Ha aumentado, si se quiere, lo que son las empresas, la cantidad de empresas, pero son empresas unipersonales. Estamos hablando de gente que dejó de estar en relación de dependencia, pasó a ser autónoma,
por el tipo de estadística que maneja el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, se mide por cantidad de quits vigentes. Entonces, vos estás pensando que es una empresa cuando en realidad es una persona. Este deterioro de la calidad del trabajo hace muchas veces que la misma gente tenga que evaluar cómo afrontar determinados costes que antes no tenía. Y esto reduce claramente lo que es el ingreso disponible. ¿Cómo mejorar el ingreso disponible? Para mí es a través de política tributaria. Básicamente, es el mayor componente que se puede trabajar. Por ejemplo, gravar las rentas de cuarta categoría en la Argentina me parece un exceso. Argentina tiene una de las tasas más altas, ¿no? Para grabar lo que es el trabajo y sobre todo cuarta categoría, que es el trabajo de las personas. Me parece que es una exageración. Esa creo que sería el mecanismo de transmisión más rápido para mejorar el ingreso disponible de las familias. Bueno, habrá que ver si el gobierno va en ese rumbo. Lo concreto es que independientemente de esos aspectos de los que se quiere agarrar el gobierno, poniendo el foco en la macro, en la micro hay sí ruidos, ¿no? El gobierno, sobre todo muchos funcionarios reconocen en off, pero que evidentemente no ha logrado hacer demasiada mella en el presidente. Una última cosita, hay muchos privados, Pablo, que están adelantando ya que la inflación, hablando de la minorista en este caso, va a volver a bajar en el dato que se va a conocer en septiembre. ¿Qué estás viendo vos respecto de justamente la micro y si vos pensás que se puede llegar a sostener esa tendencia en el tiempo? En realidad, a ver, lo que es la inflación, ¿no? Nosotros estamos en un esquema, ¿no? Parecido a lo que los americanos denominan stick inflation, ¿no? Que es una inflación que tiene un piso muy difícil de perforar. Este piso difícil de perforar se debe principalmente a cuestiones de asimetría de mercado. Por ejemplo, contratos indexados, rigidez en lo que es la transmisión de precios entre un proveedor y un cliente final, lo que se conoce como el rezago inflacionario, y después algunas cuestiones que son exógenas, como puede ser el aumento del combustible, por los conflictos en Medio Oriente y demás. Ahora bien, yo creo que sobre todo hay que terminar con la generación de falsas expectativas, ¿no? El plantear que la inflación va a empezar con cero, plantear, como se dijo a principio de año cuando se envió el presupuesto, que la inflación anual iba a ser del 10%, ya estamos en el 20%, ¿no? Plantear que se vienen los mejores 18 meses del año, de la historia de la Argentina, me parece una exageración. Yo creo que es muy difícil que Argentina perfore el piso del 2% de manera consistente a lo largo del año. Me parece que es un número en el que la economía de alguna manera se siente cómoda. Yo creo que llegar a valores como los que tiene Brasil, Chile o Uruguay va a llevar mucho tiempo. No lo vamos a ver ni siquiera el año próximo. Yo creo que el gobierno debería fijar una meta de inflación racional, coherente y alcanzable, que podría ser estar cerca del 10% para el año próximo. Este año seguramente vamos a estar cerrando en 30, 31 de inflación. Yo creo que bajarla al 10% del año próximo sería un mérito del gobierno, pero con planteos realistas, ¿no? O sea, no digamos cantos de sirena que no le sirven a nadie. Me parece que ahí pasa mucha de la discusión política, de no generar falsas expectativas, porque después las falsas expectativas del mercado no te las compra, y lo que nosotros estamos viendo hoy justamente es el mercado con poca confianza, ¿no? en el plan económico, que yo creo que es por la generación de demasiadas expectativas. Bueno, eso se traduce, y ya con esto cerramos, en la cuestión del riesgo país, ¿no? Un gobierno, el argentino, que sobrecumple lo que ha prometido y lo que le han pedido. Digo, paga absolutamente todas sus deudas, compra reserva, y así todo, si bien baja las calificaciones de riesgo en muchos aspectos, el riesgo país se sigue sosteniendo por encima de lo que esperaba el gobierno para estas fechas, ¿no? Sí, y de hecho es una cosa que es muy difícil de explicar, porque
yo te nombraba 3 países, ¿no? Te nombraba Brasil, te nombraba Chile y te nombraba Uruguay. Brasil, Chile y Uruguay tienen peores números fiscales que la Argentina, ¿no? O sea, si yo, digamos, tengo que opinar fuera de Latinoamérica y a mí vos me ponés los 4 países sin decirme cuál es cuál, ¿no? Yo te selecciono a la Argentina como el país que tiene los mejores fundamentals, que tiene los mejores números macroeconómicos. ¿Por qué entonces pasa lo que pasa? Y bueno, yo creo que tiene que ver con esto, con una generación de expectativas desmesuradas, ¿no? Que el mercado de alguna manera al principio te lo puede comprar, pero después ya no. Entonces ya después te empieza a pedir más, ¿no? Te empieza a preguntar si realmente va a haber una continuidad de este gobierno. También hay una realidad que lo político, ¿no? Siempre prima sobre lo económico y no al revés. Entonces, en algún punto también hay una generación de dudas en el mercado cuando, por ejemplo, el presidente cae en su, digamos, en su nivel de aprobación, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, esto va a seguir, no va a seguir, ¿qué va a pasar? ¿No? Y de ahí justamente surgen algunas voces, como por ejemplo en su momento el del gobernador de La Rioja, que decía que quería expropiar. Bueno, eso es una mala señal a los mercados, ¿no? Por eso en su momento cuando aparecen outsiders más de centro derecha, de golpe, y empieza a subir su valoración personal, valoración pública, es porque, bueno, se empiezan a buscar otras alternativas, ¿no? O mismo candidatos del peronismo que, digamos, no son tan extremistas en sus declaraciones. Pero bueno, todas estas cuestiones yo creo que pasa un poco por aprender a manejar las declaraciones públicas, no caer en estas cuestiones de decir, tratar de generar expectativas muy altas que después no se pueden cumplir. Uh-huh. Pablo, millón de gracias por este ratazo que nos diste para charlar en Fuera de Foco, un gusto y seguimos en contacto. No, por favor, la verdad que siempre un gusto hablar con ustedes. Ahí charlábamos con Pablo Das Neves, asesor económico, financista, abogado, especializado en estas cuestiones, PRI. Realmente una linda charla que la hicimos larga porque había varios temas para charlar. Cuando vos quieras, la vamos a escuchar a Ale en el otro tema, me parece, de este tiempo, que es el escándalo con Fernando Cerimedo. Exacto, y que, bueno, obviamente hay vinculaciones ahí políticas importantes. Exacto, Gerard, bueno, lo mencionabas al principio del programa, además hoy será un día clave para los 2 acusados de atacar a Nadia Beller. Escuchamos a nuestra compañera Alejandra Fernández Guida sobre el caso Cerimedo. Hace una semana una noticia se llevaba a todos los titulares de los medios de Bolivia. Detuvieron a Fernando Cerimedo por un tiroteo en el que resultó baleada una militante y abogada, Nadia Beller, que, bueno, ella merece un capítulo aparte. Podemos hablar mucho de esta mujer que conocimos esta semana, porque antes no la conocíamos, pero esta columna no va a ser sobre ella, vamos a hablar sobre él. A ver, un resumen para los que no vieron la noticia. Fue bastante difícil esquivar a esta información porque durante toda la semana se robó los titulares de los medios principales del país, pero va un resumen. Cerimedo, el ex asesor de campañas digitales, está acusado de haber baleado, de haber participado en un atentado contra esta abogada y militante que recibió 3 balazos el lunes por la noche cuando estaba en la puerta de un hotel, supuestamente donde informantes le iban a llevar información que involucraba al expresidente Evo Morales. Ninguno de esos tiros pegó en zonas vitales del cuerpo de esta militante, esta abogada, y por suerte se salvó del ataque. Ahora ella está internada en un centro médico, la vimos esta semana que, de hecho, inmediatamente, horas después, dio declaraciones, horas después del ataque, y ahí fue que responsabilizó a Cerimedo por este hecho y difundió conversaciones donde sugería que desde hace tiempo ejercía violencia sobre ella. De hecho, ella, asegura que está embarazada de pocas semanas y que él es el padre del hijo que está esperando. Bueno, más allá de lo atroz de este caso y toda esta trama detrás que conté recién, que por suerte el caso termina bien porque no hay víctimas fatales, lo que llamó la atención fue que Cerimedo se llevaba los titulares, ¿no? Cuando la noticia se origina, Cerimedo es título en los medios de Bolivia con nombre y apellido. Ahí descubrimos justamente que Cerimedo era una figura pública en ese país, un nombre conocido. De eso un poco vamos a hablar, vamos a repasar quién es Cerimedo y por qué era tan conocido en Bolivia. A ver,
Más allá de este personaje opaco, es un personaje opaco, vidrioso, que hoy está preso, recordemos, en una cárcel de Santa Cruz de la Sierra, y va a seguir allí, al menos que la causa de un giro, que salga un testigo, un video, algo que haga dar vuelta esta investigación, va a seguir allí en la cárcel por 6 meses con prisión preventiva, porque está acusado justamente de instigar el asesinato de esta mujer. Y Cerimedo es un personaje conocido en Argentina, y por eso es noticia, por supuesto, porque intentos de femicidio y agresiones vinculadas a la violencia de género hay todo el tiempo, y no son noticia, pero Cerimedo es noticia justamente porque fue el arquitecto de la campaña digital de Javier Milei en su camino a la presidencia. Ya pasaron algunos años, allá por 2023, y en otras palabras, para los que no entienden qué es estar a cargo de la campaña digital, está apuntado por, de alguna forma, operar controls para la campaña libertaria y llevar adelante, de hecho, campañas sucias muchas veces contra opositores en redes sociales. Otro dato para conocer un poco a Cerimedo: Natalia Basil, no sabemos si esposa o ex esposa de Cerimedo, fundó en el 2021 Madero Media Group, que tuvo una injerencia directa en la creación de La Derecha Diario. Todos conocemos que La Derecha Diario, este portal que desde que arrancó, desarrolló un periodismo militante absolutamente libertario, por supuesto, de derecha, claro, como lo dice su nombre, y se convirtió en uno de los medios más cercanos de Milei, con titulares muchas veces muy violentos, y en algunos casos promoviendo noticias dudosas o noticias falsas directamente. Basil, la mujer o ex mujer de Cerimedo, asumió en mayo de 2024 como directora de apoyos y asignaciones económicas de la famosa Agencia Nacional de Discapacidad, ¿no? Recordemos los audios de Españolo. Ella duró 9 meses nada más en ese cargo, poquito tiempo, pero bueno, vamos a volver a hablar de ella en un rato. Por el rol de Cerimedo de campañas digitales, que lo llevó a intervenir algoritmos, o operar con estos bots, con estos trolls, tuvo problemas, ¿no? Esto lo llevó a enfrentar una investigación penal en Brasil porque tuvo un presunto rol en la toma del Congreso como asesor de Jair Bolsonaro para impedir la asunción de entonces la última presidencia de Lula da Silva. En ese momento lo que hizo fue, o por lo menos de lo que se lo acusaba, era de difundir cuestionamientos sobre el sistema de votación electrónico de Brasil, de alguna forma sembrando dudas sobre la democracia de ese país. En esa causa, en esa investigación, fue sobreseído. Después de este paso por Brasil y de trabajar con Jair Bolsonaro, se metió de lleno en la campaña de Milei, lo que hablábamos, la campaña del 2023, ayudó de alguna forma a proyectar a Milei en lo que era su imagen internacional, ¿no? Fuera de Argentina. De hecho, para que tengan un ejemplo, intervino para que Tucker Carlson, el periodista famoso, lo entrevistara. Fue muy reconocida, muy conocida esa entrevista. Tuvo millones de reproducciones, bueno, permitió que de alguna forma Milei llegara a una audiencia mundial, internacional. Se habló muchísimo, muchísimo de esa nota. Y después de la victoria de Milei en esas elecciones, las del 2023, las presidenciales, que resultan absolutamente exitosas, por supuesto, a la vista está, y ya con problemas judiciales, porque se empezó a hablar de este tema, lo que había ocurrido en Brasil, Cerimedo se alejó de Milei. A ver, las fuentes dicen que se pelearon, y lo cierto es que esa estructura de comunicación en la que tenía tanto peso Cerimedo queda bajo la órbita de Santiago Caputo. Pero su nombre volvió a aparecer en la órbita del gobierno hace algunos meses, cuando declaró en la causa Andis, ¿no? En la causa de los famosos audios de Españolo, de la plata de la Agencia de Discapacidad, ¿no? Y recordemos que allí tuvo un cargo su mujer o su ex mujer. Cerimedo tuvo una relación directa con el ex director de Andis, con Españolo. De hecho, se conocieron en 2023 cuando Milei les pidió a ellos dos, a Españolo y a Cerimedo, que trabajaran juntos porque él tenía un conflicto con la base de datos comercial que se llama Gnosis, donde figuraba mal que él había cobrado un sueldo en la Cámara de Diputados entre el 94 y el 2010, y Milei quería que se borrara esa información, que estaba mal, por supuesto, y entre el 94 y el 2020, perdón. En septiembre del 2025, el año pasado, Cerimedo declaró como testigo en la causa Andis frente al fiscal Pablo Picardi y ratificó que Españolo de alguna forma le había hablado de estos hechos de corrupción y de un supuesto pago de coimas. También había confirmado en esa declaración que Españolo le había contado sobre un esquema similar al que luego él reveló en esos audios que se filtraron. De hecho, muchos apuntan que quien estuvo detrás de esa difusión de esos audios fueron ellos, ¿no? Cerimedo y su mujer. De
De hecho, fue la propia Nadia Beller, la mujer atacada en la puerta de ese hotel de Bolivia, la que dijo que fue la esposa de Cerimedo quien habría filtrado esos audios para exponer las presuntas maniobras de corrupción y complicar a Karina Milei. Bueno, se suma algo más, ¿no? Porque vamos conociendo, vamos armando la arquitectura nosotros de quién es Cerimedo y por qué se llevó todos los titulares. Vamos sumando algo más a esta trama oscura, la trama oscura detrás de este personaje acusado hoy de intento de femicidio. En los últimos días, el periodista de espectáculos, Rodrigo Lucich, recordó algo que ya sabía, porque ya lo había contado en su momento, pero en redes recordó que un episodio tremendo, ¿no? Denunció que Cerimedo estafó a su familia en el 2012, hace varios años, antes de que trabajara en la campaña digital de Milei, por lo tanto, Milei ya estaba en conocimiento de al menos esta denuncia. Dijo que sus padres le compraron un departamento a Cerimedo en Mar del Plata, por el que pagaron $35.000 y les dio un boleto de compraventa, obviamente falso, porque ese departamento ya está escriturado a nombre de otra persona, ya había sido vendido. Es decir, Lucich lo acusa de haber vendido 2 veces el mismo departamento. Bueno, obviamente la familia de Rodrigo Lucich terminó desalojada, es una historia que terminó mal. A ver, en resumen, Cerimedo construyó su nombre con gran peso en la comunicación de la derecha regional a través de una agencia que se llama Numen Publicidad, que se especializa en estrategias políticas de comunicación digital y análisis de datos digitales, que no solamente trabajó en Brasil y Argentina, sino que también lo hizo, por ejemplo, en la campaña del proceso de la reforma constitucional en Chile y también en la campaña presidencial de Asfura en Honduras, ¿no? O sea que viene trabajando en distintos países de la región. Y ahí volvemos un poco al principio de esta columna, ¿no? Porque nos preguntábamos por qué Cerimedo era tan conocido en Bolivia como para llevarse los titulares con nombre y apellido. A ver, lo que me contaban colegas bolivianos es que empezó a ser conocido inmediatamente que cuando Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, ganó las elecciones en noviembre del año pasado. Y que ya el rol de Cerimedo en ese país, antes que ocurriera este episodio del ataque a su expareja, empezaba a generar su rol ruido, cuestionamiento, sobre todo por las peleas que él tenía en redes sociales, ¿no? Como que había levantado el perfil y era cuestionado. A ver, su figura generaba tantos interrogantes que hace unas semanas, antes de dejar su cargo, el ministro de la Presidencia, que se llama José Luis Lupo, tuvo que salir a dar explicaciones sobre el vínculo de Cerimedo con el gobierno de Paz. Y en ese entonces, el ministro dijo que Cerimedo no formaba parte de la estructura del Estado de ese país y que se financiaba con recursos externos que podían provenir de cooperación internacional o de una fundación. Fue impreciso. Dijo, es un asesor del presidente, trabaja directamente con él, pero dijo que el gobierno no le pagaba, ¿no? De hecho, la misma víctima de este ataque, la expareja de Cerimedo, llegó a decir que en Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo, ¿no? Fíjense la magnitud que tiene este personaje, la dimensión que tiene este personaje en Bolivia. Periodistas de ese país dicen abiertamente que el asesor tenía acceso directo a la oficina del presidente, aunque por estos días obviamente el gobierno de Paz intenta correrse o despegarse un poco de esta figura. A ver, todo esto da cuenta de esta figura, que es más que un asesor político, se trata, si se quiere, de un operador de las derechas de la cultura. Ningún gobierno lo admite entre sus filas. Lo que resta saber es cómo se financia y si ahora, con esta detención que se extendió por varios meses, su presencia en las redes comienza a apagarse.